Navidad, ese momento mágico del año en el que los sueños se hacen realidad y un juguete bajo el árbol puede cambiarlo todo. Hoy vamos a viajar por las décadas para descubrir los 10 mejores juguetes de Navidad de todos los tiempos. Desde los clásicos que marcaron generaciones, hasta los videojuegos que redefinieron la diversión. El número 1 es tan épico que transformó la industria del entretenimiento para siempre. Así que quédate hasta el final, porque este video está lleno de nostalgia, sorpresas y datos que te van a dejar con la boca abierta. ¿Estás listo para recordar tus mejores navidades? Vamos a empezar. Era 1998. Internet estaba en pañales. Las Spice Girls dominaban las listas de éxitos y el mundo de los juguetes estaba a punto de ser sacudido por una criatura peluda con orejas grandes y ojos que parpadeaban, el Furby. Más que un juguete, era una revolución. Nunca antes habíamos visto algo tan interactivo y vivo. Diseñado por Dave Hampton y Caleb Chung, el Furby se presentó como un amigo que hablaba un idioma propio, llamado Furbish, y que aprendía palabras en español o inglés conforme pasabas tiempo con él. Era como un Tamagotchi físico, pero más divertido y menos demandante. Cuando salió a la venta, el Furby se convirtió instantáneamente en el regalo estrella de la Navidad. Las tiendas no daban abasto y los padres literalmente peleaban por conseguir uno. El precio original, $35 estadounidenses. El precio en reventa, hasta $300 estadounidenses o más. Las noticias reportaban filas interminables y algunos incluso ofrecían intercambios absurdos como electrodomésticos para conseguir uno. El Furby capturó algo más que la atención del mercado, capturó la imaginación. Los niños sentían que era una mascota real. Parpadeaba, movía sus orejas y respondía a sonidos, creando una experiencia casi mágica. Además, traía un detalle que lo hacía único. Cada Furby empezaba hablando en Furbish, pero al interactuar con él, aprendía palabras en tu idioma. Para los niños de los 90, esto era tecnología de otro mundo. Tras su éxito inicial, el Furby no desapareció. En el año 2000, Hasbro lanzó una nueva versión con actualizaciones. Estos modelos eran más avanzados, con sensores de movimiento mejorados y una capacidad aún mayor para aprender. También introdujeron ediciones temáticas como Furby bebé, Furby travieso, e incluso ediciones limitadas con colores y patrones únicos. Aunque el fenómeno masivo de los 90 había disminuido, las reediciones se convirtieron en un recordatorio nostálgico para aquellos que habían crecido con el Furby original. Pero la verdadera importancia del Furby no estaba solo en su tecnología. Para muchos, estos pequeños robots fueron un puente entre generaciones. Los niños que habían recibido un Furby en 1998 compartieron la experiencia con sus hermanos menores, primos e incluso con sus propios hijos cuando llegaron las nuevas versiones. Hoy, el Furby no solo es un ícono de los 90, sino un ejemplo de cómo los juguetes pueden conectar tecnología con emociones humanas. ¿Quién más recuerda las noches tratando de enseñarle palabras nuevas? Déjame tu historia en los comentarios porque seguro que como yo, tú también tuviste uno de estos pequeños amigos mágicos. En 1989, el mundo de los videojuegos cambió para siempre. Hasta entonces, la idea de jugar videojuegos estaba ligada a la sala de tu casa, a una televisión y a una consola grande y fija. Pero entonces llegó el Nintendo Game Boy, y con él una nueva era. Esta pequeña consola gris creada por Gunpei Yokoi no solo fue un dispositivo portátil, fue un fenómeno cultural que definió la infancia de millones. Cuando el Game Boy llegó a las tiendas, se agotó en cuestión de semanas. Su precio de $89.95 parecía razonable para la época, pero fue su paquete inicial, que incluía el juego Tetris, lo que lo convirtió en un éxito instantáneo. ¿Por qué Tetris? Nintendo sabía que este simple rompecabezas de bloques no solo atraería a los niños, sino también a los adultos. Era adictivo, accesible y perfecto para sesiones rápidas de juego, convirtiéndolo en un regalo para toda la familia. Durante la Navidad de 1989, ver a alguien jugando con un Game Boy en un tren, en el parque o incluso durante la cena navideña se volvió una escena común. Y lo mejor de todo, podías llevar la diversión a donde quisieras. Esto marcó la diferencia en un mundo donde la mayoría de los videojuegos aún estaban atados a un televisor. Nintendo sabía que estaba vendiendo más que un hardware, estaba vendiendo una experiencia. Los cartuchos intercambiables permitían a los jugadores disfrutar de múltiples aventuras con un solo dispositivo. Juegos como Super Mario Land, Pokémon Red y Blue, años más tarde, y The Legend of Zelda, Link's Awakening elevaron al Game Boy al estatus de leyenda. Pero había algo más.
El Game Boy fomentaba una nueva conexión social. Con su cable de enlace, dos jugadores podían enfrentarse en Tetris o intercambiar criaturas en Pokémon. Era una forma de competir o colaborar en un mundo donde los videojuegos solían ser una actividad solitaria. Hoy, el Game Boy es un símbolo de los años 90 y de la evolución de los videojuegos. Sus juegos siguen siendo apreciados por los coleccionistas y su diseño compacto y simple todavía inspira a los desarrolladores de consolas modernas. Para muchos, abrir un regalo en Navidad y encontrar un Game Boy dentro fue uno de los momentos más felices de su infancia. En 1962 el mundo era un lugar diferente. La televisión mostraba familias perfectas en casas de ensueño, y la fiebre por el estilo de vida suburbano estaba en su apogeo. En este contexto, Barbie no solo era una muñeca, era un ícono de la moda y la independencia femenina. Pero ese año, algo increíble sucedió. Mattel presentó la Barbie Dreamhouse, un juguete que no solo revolucionó el mundo de las muñecas, sino que también capturó la imaginación de generaciones enteras. La primera Barbie Dreamhouse no era como las mansiones de plástico que conocemos hoy. Esta casa de ensueño estaba hecha de cartón, con muebles sencillos pero llenos de estilo, reflejando la estética moderna de los años 60. Lo interesante es que esta Dreamhouse no era solo un lugar para jugar con Barbie, también era un símbolo de independencia. En una época en la que los juguetes para niñas solían centrarse en roles domésticos tradicionales, la Barbie Dreamhouse fue innovadora. No representaba un hogar para una familia, era el espacio propio de Barbie, una mujer joven y trabajadora que decoraba su apartamento con muebles elegantes y vivía su vida a su manera. Este mensaje resonaba especialmente con las niñas y sus madres, quienes veían en Barbie un modelo de aspiración y libertad. La Barbie Dreamhouse ha evolucionado enormemente desde su primera versión. En los años 70, el diseño se volvió más grande y audaz, con casas de varios pisos y nuevos muebles de plástico moldeado. En los años 80 y 90, las Dreamhouses se llenaron de colores vibrantes y accesorios electrónicos que imitaban la tecnología de la época, como teléfonos con sonido o luces que se encendían. En 2013, Mattel lanzó una versión completamente tecnológica de la Dreamhouse, equipada con luces LED, efectos de sonido y un ascensor funcional. Para entonces, la Dreamhouse no era solo un juguete, sino un verdadero reflejo de las tendencias modernas de diseño y tecnología. Incluso hoy, con la llegada de la Dreamhouse Smart House, equipada con comandos de voz y funciones interactivas, este juguete sigue siendo un éxito entre las nuevas generaciones, manteniendo su esencia, ser un espacio donde la imaginación no tiene límites. Desde cartón hasta tecnología de punta, la Barbie Dreamhouse ha sido el escenario de los sueños de millones. ¿Tú tuviste una o quizás soñabas con tenerla? Cuéntame en los comentarios cuál es tu recuerdo favorito. En 1999, dos gigantes del entretenimiento se unieron para crear algo único, Lego Star Wars. Este icónico crossover marcó la primera vez que Lego se asociaba con una franquicia cinematográfica, uniendo el mundo de los bloques de construcción con una galaxia muy lejana. El resultado no solo fue un éxito comercial, sino una revolución en el mundo de los juguetes, que cimentó a Lego como una marca capaz de contar historias épicas a través de la creatividad. El debut de Lego Star Wars coincidió con un evento colosal, el estreno de Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma. Este fue un movimiento estratégico perfecto, ya que los fans estaban emocionados por regresar al universo de Star Wars después de años de ausencia en la pantalla grande. Los primeros sets incluían modelos como el X-Wing Starfighter, el TIE Fighter y el Millennium Falcon, además de personajes icónicos como Luke Skywalker, Darth Vader y Obi-Wan Kenobi, recreados como minifiguras Lego. Pero el verdadero protagonista del lanzamiento fue el set del Naboo Fighter, inspirado en la amenaza fantasma. Este set, con su diseño elegante y piezas brillantes, se convirtió en un favorito instantáneo y representó un hito para ambas marcas. Antes de Lego Star Wars, los sets de Lego eran mayormente genéricos, castillos, ciudades y naves espaciales sin nombre. Con Star Wars llegó la narrativa. Por primera vez, los niños no solo construían, recreaban escenas de películas, mezclaban personajes y creaban sus propias aventuras en el universo de George Lucas. Además, Lego introdujo las minifiguras de personajes con un nivel de detalle sin precedentes. Sables de luz, capas y cascos replicaban fielmente a los héroes y villanos de Star Wars. Este nivel de personalización convirtió a los sets en objetos de colección para niños y adultos por igual. Hasta la fecha, Lego Star Wars sigue siendo una de las colecciones más populares de la marca. Desde 1999 se han lanzado cientos de sets, desde pequeños modelos de naves hasta megaconstrucciones como el Millennium Falcon UCS Ultimate Collector's Series, que contiene más de 7.500 piezas.
Este set es un sueño para los fans y se considera una de las piezas más impresionantes jamás creadas por LEGO. Algunos sets, como el Darth Vader Chrome, se lanzaron en cantidades limitadas y ahora tienen un valor astronómico en el mercado de coleccionistas. Para quienes vivieron el inicio de LEGO Star Wars, los sets no eran solo juguetes, eran el puente entre dos pasiones: construir y soñar con galaxias lejanas. En 1996, un pequeño dispositivo con forma de huevo llegó a las manos de millones de niños y adolescentes, transformándose rápidamente en una sensación global. El Tamagotchi, creado por Aki Maita y desarrollado por Bandai, no solo era un juguete, sino un símbolo de la cultura digital emergente de los años 90. Este pequeño aparato portátil trajo una revolución en cómo interactuábamos con la tecnología y marcó el comienzo de las mascotas virtuales. El Tamagotchi hizo su debut en Japón en noviembre de 1996 y llegó al resto del mundo en 1997, convirtiéndose en un regalo obligado para la Navidad de ese año. Con un diseño sencillo pero atractivo, el dispositivo permitía a los jugadores cuidar de una mascota digital, alimentándola, limpiándola, jugando con ella y, claro, disciplinándola. La clave de su éxito fue su capacidad de crear un lazo emocional con los usuarios. Si no cuidabas bien de tu Tamagotchi, podía enfermarse, sentirse triste e incluso pasar a mejor vida. Esta responsabilidad era algo nuevo para los juguetes de la época y convirtió al Tamagotchi en una experiencia única y personal. Para los niños de los 90, tener un Tamagotchi era como ser padre por primera vez. La pequeña pantalla de cristal líquido mostraba un pixelado pero encantador ser que requería atención constante. Si te olvidabas de cuidarlo, emitía pitidos incesantes hasta que lo atendías. Y no olvidemos el reto de mantenerlo vivo durante las horas de clase, escondiéndolo en el bolsillo y revisándolo disimuladamente mientras el profesor escribía en la pizarra. Por otro lado, su simpleza era parte de su magia. Los botones básicos y las acciones limitadas permitían que cualquier persona, desde niños pequeños hasta adultos, pudiera disfrutar de él. Además, su portabilidad lo convertía en un compañero constante, un accesorio tanto de moda como de entretenimiento. En 2017, Bandai celebró el 20º aniversario del Tamagotchi con una reedición de los modelos originales, que se agotaron rápidamente, demostrando que el amor por este pequeño juguete seguía vivo. Hoy en día, versiones modernas como el Tamagotchi Pix incluyen cámaras, pantallas a color y funciones avanzadas, pero mantienen la esencia que los hizo especiales: cuidar de una criatura virtual y crear un vínculo emocional. Durante su primer año se vendieron más de 40 millones de unidades en todo el mundo. ¿Recuerdas lo emocionante que era cuando tu Tamagotchi crecía? ¿O la frustración cuando lo dejabas solo por unas horas y volvías a encontrarlo en un lugar mejor? Si tuviste uno, cuéntame en los comentarios. ¿Lograste mantenerlo vivo por más de una semana? Yo aún tengo pesadillas con los pitidos nocturnos. En 2005, Microsoft no solo lanzó una consola de videojuegos, presentó una nueva forma de experimentar el entretenimiento digital. La Xbox 360 llegó como la sucesora de la Xbox original, con una misión clara: establecer un nuevo estándar para la industria, y lo logró con creces, convirtiéndose en una de las consolas más influyentes de todos los tiempos, y la favorita de millones de gamers alrededor del mundo. Cuando la Xbox 360 debutó en noviembre de 2005, marcó el inicio de la séptima generación de consolas, adelantándose a rivales como la PlayStation 3 y la Nintendo Wii. Su diseño elegante y futurista ya era una declaración, pero lo que realmente la distinguió fue su potencia. La Xbox 360 ofrecía gráficos de alta definición y un nivel de rendimiento nunca antes visto en una consola de su tiempo. Los juegos lucían mejor, se sentían más fluidos y ofrecían experiencias más inmersivas. Desde el principio, títulos como Halo 3, Gears of War y Forza Motorsport demostraron el potencial de esta consola, convirtiéndose en clásicos instantáneos. El verdadero golpe maestro de la Xbox 360 fue su servicio en línea, Xbox Live. Aunque ya había existido en la Xbox original, fue con la 360 donde Xbox Live alcanzó su máxima expresión, ofreciendo una experiencia multijugador sin igual. Por primera vez, los jugadores podían conectarse con amigos de todo el mundo, competir en línea y descargar contenido adicional como mapas, personajes y juegos completos a través del Marketplace. Este modelo de juego en línea se convirtió en el estándar para toda la industria, cambiando para siempre cómo los gamers interactúan con sus consolas y entre sí. En 2010, Microsoft lanzó el Kinect, un accesorio para la Xbox 360 que permitía a los jugadores controlar los juegos con movimientos corporales. Aunque no fue perfecto, el Kinect se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a una audiencia más casual y mostrando cómo la tecnología podía ir más allá del control tradicional.
Juegos como Kinect Sports y Dance Central se convirtieron en éxitos y expandieron el alcance de la consola. A pesar de su éxito, la Xbox 360 tuvo un inicio complicado, con una alta tasa de fallos técnicos conocida como el anillo rojo de la muerte. Este problema costó a Microsoft más de $1.000 millones en reparaciones, pero la compañía se ganó la lealtad de los gamers al enfrentarlo de manera directa. Para muchos, la Xbox 360 no era solo un dispositivo, era una máquina de recuerdos. Las largas noches jugando en línea con amigos, los logros desbloqueados y los momentos épicos en juegos como Call of Duty aún resuenan en el corazón de los gamers. En 1968, el mundo de los juguetes cambió para siempre con el lanzamiento de la Hot Wheels Redline Series. Mattel presentó estos autos en miniatura como una respuesta a los modelos más tradicionales que dominaban el mercado, como los Matchbox. Pero Hot Wheels no era solo otro juguete de colección. Estos autos eran rápidos, atrevidos y vibrantes, con diseños inspirados en la cultura del automovilismo y la fiebre de los muscle cars que definía la época. El nombre Redline proviene de las distintivas llantas de los primeros Hot Wheels, que incluían una delgada línea roja alrededor de los neumáticos. Este detalle no solo los hacía visualmente únicos, sino que también evocaba los autos de carreras reales de los años 60. Estas llantas estaban diseñadas para minimizar la fricción y permitir que los autos corrieran a altas velocidades en las icónicas pistas naranjas de Hot Wheels. Fue esta combinación de diseño y funcionalidad lo que convirtió a los Redlines en un fenómeno instantáneo. La primera colección de Hot Wheels, conocida como The Original 16 o Sweet 16, incluía autos como el Custom Camaro, el Beatnik Bandit y el Hot Hip. Estos modelos no solo destacaban por su apariencia llamativa, con pintura Spectra Flame metálica, sino también por la atención al detalle que los hacía irresistibles para los niños y coleccionistas. Cada diseño era una mezcla perfecta entre la realidad y la fantasía, inspirándose en modelos icónicos de la época, como el Chevrolet Camaro y el Mustang, pero con un toque único que solo Hot Wheels podía ofrecer. La primera línea de Hot Wheels fue diseñada por un equipo que incluía a Harry Bentley Bradley, un ex diseñador de General Motors, quien aportó su experiencia en autos reales a los modelos miniatura. Los Redlines originales son altamente buscados por los coleccionistas hoy en día. Un Custom Camaro en excelente estado puede venderse por miles de dólares en subastas. La pintura Spectra Flame de los Redlines no solo les daba un brillo único, sino que también los hacía destacar frente a los colores mate de otros autos de juguete. ¿Recuerdas la emoción de abrir tu primer Hot Wheels y ver esa línea roja en las ruedas? Hoy, más de 50 años después, los Redlines siguen siendo un símbolo de calidad, velocidad y nostalgia. En 1983, los muñecos de acción dieron un giro épico con el lanzamiento de He-Man creado por Mattel. He-Man rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural que no solo dejó huella en los niños de la época, sino que también marcó un antes y un después en el mundo de los juguetes de acción. La historia de He-Man comenzó con una línea de figuras de acción basada en la serie de televisión del mismo nombre. Con su espada mágica y su grito de batalla por el poder de Grayskull, He-Man se convirtió en el defensor del reino de Eternia, pero lo que realmente hizo destacar a estos muñecos fue su tamaño y detalles, combinados con una narrativa épica que estaba muy por delante de la mayoría de las series de la época. Los muñecos, que iban desde He-Man y su archienemigo Skeletor, hasta personajes secundarios como Man-at-Arms, Tila y Orko, presentaban figuras musculosas y movimientos articulados, lo que permitía a los niños recrear las emocionantes batallas que veían en la televisión. Para los niños de los años 80, tener un muñeco de He-Man significaba poder estar en el centro de la acción, luchando contra el mal con su ejército de héroes y villanos. Y por supuesto, cada muñeco venía con su propia historia y accesorios, como armas y vehículos que expandían el universo de Masters del Universo. Con su rostro calavérico y su risa siniestra, Skeletor se convirtió en uno de los villanos más memorables de los años 80 y su popularidad sigue viva con nuevas reediciones y productos derivados. Si alguna vez soñaste con ser He-Man o luchaste con Skeletor por el poder de Grayskull, entonces sabes lo que significaba tener esos muñecos en tus manos. Déjame saber en los comentarios cuál era tu personaje favorito de He-Man y si alguna vez luchaste en una batalla épica con tus amigos. En 1984, el mundo de los juguetes dio un giro revolucionario con el lanzamiento de Transformers G1. Estos icónicos robots, que podían transformarse en vehículos y otras formas, no solo marcaron un antes y un después en el universo de los juguetes, sino que también se convirtieron en un fenómeno global que aún sigue vigente hoy en día. La línea de juguetes Transformers fue una colaboración entre dos gigantes del entretenimiento, Takara,
una empresa japonesa, y Hasbro, la famosa marca estadounidense. El concepto era simple pero innovador: crear figuras que pudieran transformarse de robots a vehículos, animales u objetos, lo que ofrecía una experiencia de juego única y dinámica. Los primeros personajes de la serie, como Optimus Prime, Megatron, Bumblebee y Starscream, se convirtieron rápidamente en nombres familiares. Lo que hizo que los Transformers G1 fueran tan especiales fue la capacidad de transformación. Los niños no solo jugaban con figuras de acción estáticas, sino que podían recrear intensas batallas entre los Autobots, los héroes y los Decepticons, los villanos, transformando sus personajes en vehículos como camiones, coches, aviones y más. Cada juguete venía con su propia mecánica de transformación, que era un desafío entretenido para los niños, ya que se requería de algo de destreza para convertir al robot en su forma alternativa. La satisfacción de lograrlo se convirtió en parte del atractivo de estos juguetes. Junto con los juguetes, Hasbro lanzó la serie animada de televisión Transformers, que debutó en 1984 y rápidamente se convirtió en un éxito. La historia centraba la lucha entre los Autobots y los Decepticons en su guerra por el control de Cybertron y, por supuesto, la conquista de la Tierra. La serie expandió la narrativa de los juguetes, dando a los personajes más profundidad y una base de seguidores leales. Uno de los mayores desafíos al crear los Transformers fue diseñar figuras que pudieran transformarse de una manera fluida y sencilla. Las primeras figuras no siempre tenían la transformación más sencilla, lo que las hacía más interesantes y desafiantes para los niños. Si creciste con Transformers, seguro que recuerdas la emoción de ver cómo un robot se convertía en un coche o un avión. ¿Tuviste algún Transformer G1 en tu infancia? ¿Quién era tu personaje favorito? Cuéntame todo en los comentarios. Cuando Sony lanzó la PlayStation 2 en el año 2000, nunca imaginaron que su consola se convertiría en un pilar fundamental de la industria de los videojuegos. La PS2 no solo superó las expectativas de ventas, sino que también dejó un legado imborrable que sigue siendo apreciado por los fanáticos hasta el día de hoy. Con su poderosa tecnología y su vasta biblioteca de juegos, la PlayStation 2 cambió la manera en que jugamos y cómo nos conectamos con los videojuegos. La PlayStation 2 llegó al mercado con una poderosa ventaja: su capacidad para reproducir DVDs, lo que no solo la convirtió en una consola de videojuegos, sino también en un centro de entretenimiento doméstico. En una época donde los reproductores de DVD eran costosos, la PS2 ofreció una funcionalidad de entretenimiento adicional, haciendo que muchas personas eligieran la consola no solo para jugar, sino también para ver películas. Además, la PS2 estaba equipada con gráficos mejorados y un procesador mucho más rápido que sus predecesoras, lo que permitió una jugabilidad más fluida y visualmente impresionante. Esto atrajo tanto a jugadores casuales como hardcore gamers, consolidándola como la consola más popular de su tiempo. Uno de los aspectos que convirtió a la PlayStation 2 en un éxito sin precedentes fue su increíble biblioteca de juegos. Desde títulos exclusivos hasta franquicias que marcaron una generación, la PS2 fue hogar de algunos de los juegos más icónicos de la historia. La PS2 no solo definió una generación de jugadores, sino que también dejó un legado que sigue siendo celebrado hoy en día. Con una increíble variedad de juegos, un diseño memorable y su impacto en la industria del entretenimiento, la PlayStation 2 sigue siendo una consola fundamental para los amantes de los videojuegos. Cuando Nintendo lanzó el Super Nintendo Entertainment System en 1990, marcó el inicio de una era dorada para los videojuegos. Con un diseño más sofisticado y un catálogo de juegos que definió géneros completos, la SNES consolidó a Nintendo como el líder indiscutible de la industria. Aunque la competencia estaba al acecho con la Sega Genesis, el SNES logró destacar por su innovación técnica, su jugabilidad inigualable y una selección de títulos que hoy siguen siendo venerados por los fanáticos del mundo entero. El Super Nintendo fue un salto importante respecto a su predecesor, el Nintendo Entertainment System, con gráficos mucho más avanzados y capacidades sonoras de alta calidad. El procesador de 16 bits y los nuevos chips gráficos permitieron una experiencia visual más rica, con colores más vivos y efectos especiales que eran imposibles en consolas previas. A esto se sumaron las capacidades de sonido superior, que incluyeron música orquestal y efectos más complejos, algo revolucionario para la época. Un elemento distintivo de la Super Nintendo fue su mando ergonómico, que mejoró la experiencia de juego en comparación con otros controles de la época, con sus botones de acción fácilmente accesibles y la inclusión de los botones L y R en los laterales. El mando se convirtió en uno de los más icónicos de la historia, influyendo en el diseño de controles para consolas futuras.
El verdadero corazón de la SNES fue su impresionante catálogo de juegos. Esta consola presentó títulos que hoy en día son considerados obras maestras del mundo de los videojuegos, que marcaron a toda una generación y que siguen siendo altamente valorados, tanto por los jugadores retro como por los nuevos, como son Super Mario World, The Legend of Zelda, Street Fighter 2 o Super Mario Kart. La Super Nintendo Entertainment System sigue siendo una de las consolas más queridas y respetadas de todos los tiempos. Con una biblioteca de juegos que sigue siendo estudiada por desarrolladores y admirada por los fanáticos, la SNES no solo dejó una huella en los 90, sino que también cimentó el camino para el futuro de los videojuegos. Si creciste con la SNES, seguramente tienes recuerdos de horas de diversión con Mario, Link o Samus. ¿Cuál es tu juego favorito de esta consola? Cuéntame en los comentarios y compartamos la nostalgia. En 1977, un pequeño dispositivo de videojuegos cambiaría para siempre el entretenimiento doméstico. Ese dispositivo era la Atari 2600, una consola que no solo introdujo el concepto de videojuegos en casa, sino que también abrió las puertas a lo que hoy conocemos como la industria de los videojuegos. La Atari 2600, conocida inicialmente como Video Computer System, VCS, fue la primera consola de videojuegos en permitir que los usuarios pudieran insertar cartuchos para jugar una variedad de juegos. Esto rompió el molde de las máquinas de arcade, haciendo que los videojuegos estuvieran disponibles en casa de manera práctica y accesible. En lugar de tener que ir a los centros de arcade para jugar, ahora podías tener la experiencia directamente en tu sala de estar. El Atari 2600 marcó una revolución tecnológica. Su procesador de 8 bits y su capacidad para mostrar gráficos en pantalla hicieron que los videojuegos fueran mucho más accesibles y emocionantes. Los primeros títulos que acompañaron el lanzamiento de la consola, como Space Invaders y Pong, ayudaron a popularizar el concepto de jugar en casa. Space Invaders, por ejemplo, no solo fue un éxito rotundo en la arcade, sino que se convirtió en uno de los primeros juegos para consola que alcanzó la fama mundial. Una de las innovaciones más importantes del Atari 2600 fue el uso de cartuchos intercambiables. Antes de esta consola, los sistemas de videojuegos venían con juegos preinstalados, lo que limitaba las opciones. Con el Atari 2600, los jugadores podían comprar nuevos cartuchos con títulos distintos, abriendo la puerta a una industria de juegos diversificada. Juegos como Pitfall, Swing Asteroids y Missile Command no solo ofrecían una experiencia entretenida, sino que ayudaron a que el Atari 2600 fuera una consola indispensable para las familias de todo el mundo. Los cartuchos se convirtieron en piezas codiciadas, con títulos que iban desde simples juegos de arcade hasta complejas aventuras, permitiendo que cada jugador tuviera una experiencia única. A pesar de su éxito, la Atari 2600 también fue parte del colapso de la industria de los videojuegos en 1983. La saturación del mercado y el fracaso de varios títulos como el infame juego de E.T. llevaron a un desplome en las ventas, lo que casi destruyó a la industria. Sin embargo, la Atari 2600 sigue siendo un símbolo de los comienzos de los videojuegos en casa. La Atari 2600 no solo fue una consola de videojuegos, sino un precursor de la industria moderna. Aunque no es comparable a las potentes consolas actuales, su importancia histórica no puede subestimarse. Fue la chispa inicial que encendió la pasión por los videojuegos y su influencia todavía se siente en las consolas de hoy. La Atari 2600 sigue siendo una pieza de colección muy codiciada, y los fanáticos de los videojuegos clásicos recuerdan con cariño los días en los que sentarse frente al televisor con un joystick en la mano era todo lo que necesitaban para vivir aventuras épicas. Estos juguetes no solo definieron las navidades, sino que crearon recuerdos imborrables para generaciones enteras. ¿Cuál de estos fue tu favorito? ¿O cuál agregarías a la lista? Déjalo en los comentarios y recuerda, la magia de la Navidad está en los momentos que compartimos, y estos juguetes fueron el centro de muchos de ellos. Nos vemos en el próximo video, y como siempre recuerda, juega, colecciona y nunca dejes de soñar.